Bueno, para mí es un honor presentar a Cris Bolívar. Es un extenso currículum, pero trataré de hacerlo rápidamente. Muchas gracias, Cris, por aceptar estar aquí con nosotros. Fundadora y CEO de Essential Institute, experta en acompañar procesos de transformación personal, organizacional y social desde hace casi 30 años. Máster Essential Coach, consultora, formadora, mentor coach y conferenciante internacional, creadora del coaching Essential, el drama esencial y la esencialidad, máster certificada por Master Coach, la ICF, International Coach Federation. Es la primera española en haberlo obtenido en 2004, mentor coach por la ICF, mentora en AMCES, conferencista en congresos y plataformas internacionales de referencia como DC3OD, acreditada por la IEA, ex vicepresidenta de ICF España, licenciada en Psicología Organizacional, licenciada en Filosofía, consultora máster en desarrollo, tengo que respirar, es muy largo este currículum, consultora máster en desarrollo organizacional, estudios en sufismo, cábala, budismo, estudios en psicoanálisis, lacaniano, meditación, pintora y poeta, y me empatizo contigo, Cris. Autora de diversos libros y artículos, reconocida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología, entre los autores más relevantes. Reconocida por Vicky Brock, experta en historia del coaching y colaboradora habitual de TV y radio. Muchas gracias por estar aquí, Cris, te cedo el micrófono. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación, porque en realidad el currículum leído por vosotros parece muy grande, pero o sea, los otros currículums que hemos escuchado aquí también eran maravillosos, así que bueno, y me toca a mí, pero otro día le tocará a otro. En cualquier caso, un honor, ¿no? Y un placer poder estar en esta primera, ¿no? Y después de tantas horas, no sé si vais a tener paciencia para todo esto. Aquí para mí son las 10 de la noche ya, o sea que todo el día, pero bueno, siempre es un placer. Entonces con Gerardo estuvimos un poco viendo qué tema, ¿no? Y bueno, y al final un poco se decidió lo que es el coaching esencial, ¿no? Que al final quizá es, para algunos es nuevo, para otros sé que no, pero bueno, una breve presentación de la criatura, ¿no? De eso que después de muchos años se ha ido elaborando y bueno, de lo que hay programado, obviamente certificado, ¿no? Desde el 2005, programa, es un programa acreditado, ¿no? Y todo el modelo pues lleva un gran desarrollo que ahora en 4 líneas contaré, pero claro, esto es inmenso, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una pincelada y sepáis, pues una línea más que hay por ahí, ¿no? Bueno, pues voy a compartir pantalla, si os parece. Por otro lado, podéis por mí intervenir cuando queráis, ¿eh? Cualquier cosa que os apetezca compartir, que digáis, pues mira, esto es interesante o no lo entiendo, o cómo lo enfocas, o cualquier cosa por el estilo, yo por mí encantada de que podáis ponerlo en el chat o abrir el micro o lo que decidáis, ¿eh? Tanto me da. A ver, que me estoy poniendo las pantallas para poder ver si escribís o cualquier cosa. Bien. Esto ya lo he contado. Bueno, entonces, vamos a contextualizar, ¿no? También para hacer una pequeña aportación ahí. Yo digo, ¿no? Que nos toca hacer un duelo para soltar con amor y abrazar con sabiduría lo que está por venir. Y yo creo que más que nunca, ¿no? Podríamos decir que es un punto de partida, ¿no? Para entender quizá o resituar o recordar, ¿no? Muchas veces qué hacemos los coaches, ¿no? Todos vosotros sois grandes profesionales, así que ya lo tenemos claro, ¿no? Pero yo incluso, ¿no? A veces recordarlo como que te enfoca bien, ¿no?
Entonces, a mí me gusta mucho esta frase de John Whitmore que dice que los coaches han de tener el coraje de aceptar la grandeza de ser intermediarios del futuro, ¿no? Y para mí, la gran cuestión sería, ¿cuál es este futuro? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra contribución realmente como coaches? Vicky Brook, ¿no? Esta historiadora que ya conocéis, ¿no? Del coaching, dijo, ¿no? Que el coaching es un fenómeno social del siglo XXI y posterior, catalizador del siguiente estadio de la evolución humana. Entonces la pregunta volvió a ser la misma, o sea, ¿cuál es el papel del coaching? ¿Qué es esto del futuro? ¿Qué es este estadio de la evolución humana, ¿no? Entonces, desde el coaching esencial, desde la esencialidad, que es el paraguas donde está el coaching esencial como aplicación, tenemos una mirada muy concreta al respecto, ¿no? Que es la que os iré contando. Entonces, si miramos este dibujito, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué pondríamos por ahí? ¿Qué se os ocurre que sería? ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna sugerencia? Tal vez alguien pensando en el alma o pensando en la mente o pensando en una forma, no en dinero, como dice ahí tu imagen, más esencial, más elemental. Algo que tenga que ver, pues no sé, con la conciencia, con la sabiduría, con el alma, ¿eh? Algo por el estilo, muy bien. Entonces, la propuesta es empezarnos a plantear esto, si es que los demás estamos de acuerdo, que no lo sé, porque claro, el coaching precisamente yo creo que tiene la potencialidad precisamente de ir a esta evolución humana, pero también tiene el riesgo de que siga engordando esto. Entonces, cuando a veces, ¿no? Las empresas piden un coaching ejecutivo orientado a producir, a objetivos, a tal, pues no sé, cada uno se plantee, ¿no? Nosotros, desde la esencialidad y el coaching esencial, lo que buscamos precisamente, es este neosapiens para el neorrenacimiento. Es decir, mucho me tengo que ir. Pues adiós, Elizabeth, que eres de Barcelona, como yo. Que vaya muy bien, ya estaremos en contacto. Este neorrenacimiento tiene que ver, ¿no? Con el renacimiento, este resurgir de la humanidad, ¿no? Del humanismo que había en esa época, a partir de las nuevas tecnologías y todo lo que hay en este momento actual. En cualquier caso, sea lo que vaya a suceder, porque el ser humano es muy creativo y hacemos muchas cosas y nos reinventamos mil veces, nuestra propuesta es desde la sabiduría. Es decir, el foco de trabajo del coaching esencial es la sabiduría, ¿sí? La reconexión con el ser esencial, con su sabiduría interior. Y eso hace que trabajemos en una serie de metodologías, de enfoques, etcétera, etcétera, a partir obviamente de lo que trae el coaching, sea persona, sea ejecutivo, sea empresa, sea a nivel social, sea de equipos, da igual, trabajamos en cualquier ámbito, pero a partir de lo que trae y de su nivel de proceso, obviamente, respetando el Kairos, estamos muy atentos a no engordar al ego, sino a facilitar que trascienda hacia la sabiduría. Es decir, a esa humanización, a ese ser, a ese espacio amoroso, compasivo, despierto, desde donde pueda accionar decisiones sabias y la libertad para ser. Y para nosotros eso es la esencia, es donde está esa posibilidad, como semilla, como espacio donde hay la potencialidad de todos los recursos. ¿Sí? Cuando en coaching se habla del potencial, para nosotros el potencial es el ser esencial. Es ese espacio que está más allá del ego. Por lo tanto, así como hay líneas de coaching que ponen el foco en lo competencial, como habéis hablado por aquí, ¿no? Las conductas, los hábitos, etcétera, ¿no? O en un segundo nivel de aprendizaje, ¿no? Descrito por Argyris, el coaching transformacional, más cognitivo, valores, creencias, coaching por valores, PNL, etc. Nosotros trabajamos en un coaching de más profundidad y ponemos foco en este ser esencial, en la motivación existencial, etcétera, ¿no? En lo energético.
Entonces, obviamente, todos tocamos todo, porque esto es un sistema, pero poner foco en un sitio o en otro, ¿no? O en aprender a tocar el tercer nivel, pues da una especialización, por así decir, ¿no? Donde vamos ganando en profundidad, trabajando no solamente con un observar lo que sucede o entender lo que sucede, ¿no? A nivel de emoción, de pensamiento, incluso de cuerpo, sino ese nivel de alta transformación, lo que nosotros le llamamos el aprendizaje de tercer orden, que ya no es cambio, es transformación, ¿sí? Nos vamos a trabajar con esa reconexión con el ser. Y aquí obviamente hay que hablar más de eso, pero para que nos entendamos un poquito, cuando decimos que ponemos foco en la sabiduría, estamos diciendo que, así como los humanos vivimos en mundos teóricos, ¿no? Mentales, abstractos, de lenguaje simbólico, y de ahí no podemos escapar, también vivimos en la experiencia, en lo real, en lo que nos sucede, en lo empírico. Bien, normalmente vivimos en el mundo de la bajada, ¿sí? Vivimos en colocarle al mundo eso que nosotros creemos que ha de ser, al otro, a mí, al otro y al mundo, ¿no? Desde la idealización, la expectativa, aquí estaría el mundo yang, de los objetivos, el mundo de cómo aterrizar eso que nosotros creemos, que nosotros queremos, que nosotros pensamos, que nosotros decidimos, ¿sí? En nuestro mundo mental. Para nosotros también es importante la vía de subida, que es la vía inductiva, la yin, ¿no? Lo inconsciente, este saber sin saber qué sé, lo intuitivo. Wilber al primero le habla, ¿no? Le llama el ojo de la mente, y aquí le hablaría, ¿no? Habla del ojo del espíritu. Bien, es el conocimiento ampliativo, es este dejarme tocar por lo empírico, ¿no? La empiria griega, para transformar realmente, ¿no? Mi mundo mental, o mi mundo mental en términos budistas, amplios, cognitivos, consciente. Para nosotros lo que buscamos siempre es la armonía. Hablamos de armonía, hablamos de integración, por eso trabajamos con herramientas como meditación, como enneagrama esencial, más allá de las etiquetas de los egos, etcétera, ¿no? Es decir, hablamos sobre todo del amar, que posibilita la integración y posibilita la reconexión con el ser esencial. Y cuando hablamos de esta armonización, hablamos de sabiduría, ¿sí? Aquí veréis muchas referencias a Cábala, budismo, a distintas suñatas, Adat, etcétera, ¿no? Quien sepa un poco de todo esto, pues verá, ¿no? Las referencias que hay ahí, que ahora no, a menos que queráis, en principio no entro. Sí, hasta aquí se entiende un poco dónde estamos poniendo foco y a dónde va nuestro trabajo. Sí. Perfecto. Podéis, si queréis comentar algo, comentamos. Por lo tanto, para nosotros, ¿no? Es importante ir a lo empírico, a lo que nos atraviesa, para que realmente podamos conectar con la completitud de nuestro ser, con nuestro potencial real, ¿sí? Con eso que no nos permitimos ser. Antes habéis hablado de Jung, ¿no? Con la sombra junguiana, con la polaridad, en fin, ¿no? Hay mil maneras de llamar a esto. Así que el coaching esencial muchas veces se dice que es un coaching del alma. Es un coaching transpersonal, es decir, va más allá del ego, donde abordamos este nivel más profundo del ser humano, acompañando esta expansión de la consciencia hacia su sabiduría, rompiendo los límites del ego para generar lo que nosotros también llamamos metaresultados, es decir, resultados que más allá del ego, que desde el mundo del ego no podríamos alcanzar. Que habría que definir ego seguramente, pero ya digo, cualquier cosa donde queráis que me extienda, me extiendo. Eso es porque la idea ahora es que tengáis una breve pincelada, para que sepáis qué es esto. Por lo tanto, acompañamos este viaje transpersonal, que tiene que ver con una primera etapa prepersonal, donde la esencia está en potencia, somos bebés, tenemos 1 o 2 añitos, todavía no hay ego, donde no sabemos, somos estultos, que dirían los griegos, y por lo tanto hay espontaneidad del ser, pero no hay consciencia y libertad para ser. No sé ni quién soy todavía. Luego se forma la etapa personal o egoica, donde hay confusión, no me amo, no me reconozco, me niego, me exijo.
Por lo tanto, no hay libertad para ser. En términos de enneagrama se forma el ego o los egotipos, ¿no? Y ahí diríamos que llegamos a través del dolor, del miedo, a través de la herida. Todos tenemos una herida, nosotros trabajamos, ¿no?, en profundidad con la herida y entramos en etapas de perfeccionismo y de juicio. Es decir, a veces se habla de la mejor versión de uno mismo, ¿no? Bueno, ¿la mejor respecto a qué? ¿Qué juicio hay ahí que dice que soy mejor o peor, por ejemplo, ¿no? Todo eso en Cábala, ¿no?, diríamos que seguimos en el mundo del perfeccionismo, en lugar de entrar en el siguiente paso, que es el que a nosotros nos interesa y a dónde vamos, ¿no? Que tendría que ver salir de la fase nigredo, y ahora entramos en el juego de la alquimia, con la que también trabajamos en clave alquímica, para trascenderlo e ir ya no tanto al perfeccionismo, donde andamos y venimos, ¿no?, del ego y saliendo del ego, sino propiciar la integración, la armonización, ese espacio donde sí me amo, donde sí me conozco, es decir, salgo del estulto que no se ama porque no se conoce y no se conoce porque no se ama, a través del perfeccionamiento y del amar, de la compasión, de la humildad, etcétera, ¿no?, entrar en ese espacio más transpersonal donde hay la integración, donde desvelamos confusión, ¿no?, desde el término de aletheia, de desvelar verdad socrática, mayéutica, que es en lo que trabajamos los coaches, ¿no?, para ir hacia ese viaje alquímico, donde vamos, diríamos, al oro, a la piedra filosofal, es decir, a ese ser maravilloso que realmente somos cuando sanamos la herida, cuando podemos conectar con lo que realmente somos y no con eso que nuestro ego nos pide ser y niega que seamos al mismo tiempo. Eso lo acompañamos, por ejemplo, desde una bidireccionalidad a este proceso del ser, donde incrementamos la conexión con el ser esencial al mismo tiempo que trabajamos en disminuir lo que le bloquea. La clave para hacer esto tiene que ver con esta amor y compasión, al estilo budista, si queréis, ¿no?, porque al final las tradiciones y filosofías milenarias no están por casualidad, ¿no?, digamos que son sabias. Y ahí hay fuentes para nosotros que luego os explicaré. Bueno, aquí tenéis descripción un poco de cómo trabajamos en cada una de las líneas, ¿no?, que obviamente cada una de ellas nos podría llevar una conferencia entera o un mes entero o todo lo que queráis, ¿no? Esto da mucho de sí, pero para que os hagáis un poquito a la idea. Luego, si me da tiempo, podemos volver a entrar donde queráis. Bien, por lo tanto, una de las cosas con las que trabajamos especialmente, en la medida en que obviamente el coachee quiera, pueda, tengamos el tiempo, el foco esté colocado ahí, etc., etc., pero para nosotros, coaches esenciales, siempre tenemos un ojo puesto en ese nivel de profundidad que tiene que ver con las heridas. Porque si no sanamos la herida, no hay manera de salir del ego. Y si no salimos del ego, seguimos enredados una y otra vez en lo mismo, de forma que la persona lo que hacemos es llevarla a la propia trampa de su ego. Y eso es lo que intentamos evitar en la medida de lo posible. Entonces, ahora vamos a enneagrama. Tenemos 3 grandes centros y para cada uno de los centros habría una de las 3 grandes heridas de muerte, de vida y de amor, que es una de nuestras aportaciones al enneagrama, ¿no?, como profesional acreditada de enneagrama y estudiosa desde hace 20 años, donde obviamente los 3 problemas existenciales nos tocan a todos, pero diríamos que solo tenemos una herida. Es decir, lo que se repite como patrón, que me pone en crisis, que me toca existencialmente, tiene que ver solamente con una de estas 3 heridas. Entonces, si sanamos la herida, si realmente, ¿no?, vamos a este otro nivel donde la persona puede dejarse de ver en carencia, ver en completitud, desde la abundancia del ser que es, saliendo de la autoimagen que ha de sostener para tapar esa carencia, porque se cree en falta de autoafirmación o de autoconfianza, de autoestima, por miedo a la muerte, en términos de presencia arraigada, por miedo a la vida, en términos de no tener habilidades para poder hacerle frente a esta vida, porque no está conectado con su, diríamos, mente silenciosa y orientadora, y falta de autoestima porque le tiene miedo a las relaciones, al valor que tiene intrínseco como dignidad de ser amado, y por lo tanto sale de su autenticidad. Cuando está en alguno de estos enredos,
aparece el ego intentando sostener una autoimagen falsa, ¿no? La falsa identidad, y ahí se nos empieza a complicar todo en la vida. Bien, pues una de nuestras patas, ¿no? Tiene que ver con el darnos cuenta de esto, construir hipótesis, ¿no? Siempre trabajamos con más de una hipótesis para poder facilitar que la persona pueda ir tomando conciencia, sanando, o por lo menos no engordando más, ¿no? todo este lío. Bien. No voy a entrar en el enneagrama, pero la idea es pasar de este miedo y ego que bloquean la sabiduría a el amar que nos reconecta y nos hace libres desde esta libertad para ser, con acceso al potencial. Para eso tenemos, por ejemplo, un modelo que empieza con el ser coach. El ser coach en términos de sabiduría, de Segel de la Cábala, de cómo integramos eso que estamos contando, ¿no? De forma que podamos generar confianza, libertad, hipótesis, metavisión, preguntas potentes desde ahí que provoquen desaprendizaje, de construcción, como comentabais antes, expansión de la conciencia para conseguir ahora sí un ser con sentido más sabio, más armonizado en esta transformación de tercer orden que genere metaresultados en la acción. Vamos a poder tener esa excelencia. A ver, espera, que tengo el chat aquí medio tapado y no veo el final de la frase. Excelente. La excelente presentación. Sí, la puedo compartir, claro que sí. Bien, eso lo aterrizamos en el ámbito del preguntar, ¿no? Trabajamos bajando primero para luego ir subiendo en los ámbitos, ¿no? En las distintas dimensiones, con toda una metodología, metodología, a ver, es aplicar la sabiduría, tampoco es que seamos un coaching técnico, para nada, es más bien artístico si acaso, ¿no? Por eso trabajamos como base en el ser esencial del coach, en su propia sabiduría. Diríamos que como síntesis de cómo trabajamos en el arte de preguntar, que por cierto, de todo esto tenéis artículos, tenéis un montón de materiales, webinars, un montón de cosas. Si vais a EssentialInstitute.org, a nuestra web, y vais a recursos, por ejemplo, tenéis desde Sabiamente Blog, donde hay un montón de cosas, a artículos, bibliografía, la radio, tenemos programa de radio, y ahí podéis encontrar radios temáticas, ¿no? Programas temáticas para alguno de estos puntos, o podéis encontrar vídeos o el canal de YouTube, en fin, que si queréis tirar de los hilos no os vais a aburrir. Entonces, en síntesis, partimos de la mayéutica, ya lo sabemos, dar a luz en términos de Aletheia, ¿no? Recuperado por Heidegger, ¿no? Este desvelar verdad, que hace que, a través de la hermenéutica, el arte de comprender, podamos, ¿no? Pasar a ser más exegéticos, a desvelar todo esto, desde la circularidad hermenéutica que nos atrapa, donde obviamente yo puedo interpretar desde mi mapa y mi mapa hace que no pueda interpretar bien, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto, por ejemplo, lo tenéis en el artículo El arte de preguntar, que encontráis en recursos artículos. La idea es pasar de creencias a ideas, es decir, cómo diluimos las creencias, ¿sí? Y todo eso desde una posición del coach que nosotros llamamos la ignorancia sabia. Por cierto, aquí hay un error, esto todavía es antiguo, no son 9, son 11 metacompetencias, desde el Pardes como herramienta de lectura hermenéutica de la Cábala, por ejemplo, que leemos en distintos niveles de profundidad hasta llegar al secreto, ¿no? Todo lo que hay inconsciente ahí, en un juego de cuestionar, que ¿no? Acabamos de ver un poco ahora, de subir y de bajar, etcétera, etcétera. Bien, yo sé que cada una de las palabras que menciono es una caja de Pandora, ¿sí? Entrar en el Pardes o entrar en cada una de las metacompetencias, que ahora las comentaré un poco, o las mostraré más que nada, o entrar en lo que es la hermenéutica o la mayéutica en sí. Bueno, nos lleva meses, años o vidas, pero lo que me interesa es que tengáis un pequeño mapita de contexto para ver qué es y cómo se diferencia quizá de otras líneas que conocéis, o en fin, ¿no? Veáis un poco de qué va esto. Por lo tanto, como decía, se trata de no engordar al ego, eso es una de las bases, y por lo tanto enfocarnos a la sabiduría como, por lo tanto, como conversación dialógica
lógica liberadora y creadora de sabiduría. En esa espiral ascendente, ¿no? Donde vamos provocando esta pregunta genuina y desde nuestros horizontes, ¿no? Desde nuestros mapas y visiones, podemos ir facilitando esta metavisión y claridad en el coaching. Así que se trata de empoderar a la persona desempoderando al ego. Y para nosotros el referente sería el maestro socrático, como esta figura de coach esencial que acompaña a este stulto a sabio. Este que no se ama porque no se conoce y no se conoce porque no se ama, al que se ama porque se conoce y se conoce porque se ama. Ese sería el punto fundamental de todo esto. Por lo tanto, lo he comentado. Y esta, para animar un poco la cosa, ¿no? Sería algo así como, dice Mafalda, ¿no? ¿Qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Y él dice, sí, estupendo. Me voy a poner ya mismo a hacerlo, ¿sí? Y no voy a parar hasta conocerme realmente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Dónde le llega el susto al coaching? Dios mío, ¿y si no me gusta? Bien, el amar, el pasar de estulto a sabio, tiene que ver con cuando estamos atrapados en estos espacios de perfeccionismo, de juicio, de exigencia hacia nosotros mismos, alguien tiene que facilitar que nos podamos ver con amor y compasión. Porque si no, uno mismo no sale de ahí, es muy difícil, ¿no? Bien, pues esta sería la gran figura. Así que el amar es la puerta hacia la sabiduría y para eso nosotros, para poder trabajarnos, tenemos como compromiso trabajar con distintas metacompetencias. La autenticidad, tenéis ahí un poquito la definición, luego la podéis consultar cuando os pase el PDF o en nuestra web, lo tenéis también, etcétera. O, por ejemplo, nos podéis seguir en los grupos de WhatsApp, hay un grupo de coaching esencial o de enneagrama esencial, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. La presencia, donde vamos un poquito más allá igual de la competencia de la ICF, que seguimos obviamente las 8 competencias de la ICF, porque aquí entramos en un terreno más espiritual. Fijaos que es una espiritualidad, antes alguien ha dicho, ¿no? Me gusta lo pragmático y no solo lo espiritual. Bueno, para nosotros espiritualidad es la completitud, es la armonización. Recordemos el modelo, tanto primero de la subida, que además serían las primeras competencias que ha de utilizar el coach en la ICF, tanto en la subida, ¿sí? Intuición, ir a ese espacio de no visibilidad, etcétera, para luego aterrizar. O en Cábala, Keter Malhut, no estamos hablando de algo dual, estamos hablando precisamente de la no dualidad, donde aterrizamos a la vida nuestra, carnal, material, desde otro sitio que no sea egoico. Plasticidad, nadiedad, como ese no ser desde el ego, ternura como expresión del amar, compasión para salir, ¿no?, de este sufrimiento, de verdad, humildad como aceptación del proceso en el que estamos en cada momento, sabiduría desde la ignorancia sabia más socrática, espiritualidad en este trascender al yo y de esta conexión con la totalidad, la parresía como término griego, ¿no?, del hablar franco, de decir lo que hay que decir porque uno está colocado desde este profundo amar, ¿no?, incondicional. Y el amor, que es igual que nadiedad, es una palabra nuestra, amor con H, que es esta mezcla de humor y amor, ¿no? Ese estado de ligereza, de desdramatización, cuando uno se sitúa desde la aceptación y la autenticidad. Estas serían nuestras 11 metacompetencias. Y para todo ello, ¿no?, bebemos de distintas fuentes, espiritualidad, arte, negocios, filosofía, psicología, algo ya he comentado, ¿no? Filosofía hermenéutica, socrática, existencialista, posmoderna. Hablabais, creo que era aquí, que hablabais ¿no?, de la... o era en otro sitio, ya después de tantos foros hoy, yo ya me he perdido, pero de los tiempos líquidos, ¿no? Bueno, de Bauman, etc. Psicología transpersonal, Jung, Voice Dialogue, bueno, etcétera, Lacan, espiritualidad, sufismo, budismo, cábala, etc. Negocios, sobre todo desarrollo organizacional, sistémica, y el arte como expresión mística, como ese ir más allá del lenguaje de lo que nos contamos, ¿no?, como expresión proyectiva, poética, del ser. Y eso tiene distintas aplicaciones, coaching esencial, pero también enneagrama esencial,
consultoría esencial, etc., ¿no? Tenemos distintos aterrizajes de lo que sería la esencialidad que tiene estas bases. Por ejemplo, la empresa mariposa, la metamorfosis, es un aterrizaje a la organización de todo esto que estamos comentando, ¿no? Para pasar de etapa oruga o crisálida a etapa mariposa, ¿no? Habéis hablado, creo, por aquí de agilismo, ¿no? Bueno, pues desde el agilismo, desde lo resiliente, desde las organizaciones STIL, por ejemplo, de la Lux, etc., etc. Y en eneagrama esencial, como esta expresión del eneagrama desde un enfoque filosófico psicoespiritual. No sé si me estáis diciendo algo. No, vale. En este viaje alquímico, ¿no? A la unidad del ser. Trabajando con las heridas, pasando de egotipos a eneatipos, a las ideas santas, que es este ver sin la confusión fundamental que dirían los budistas, bueno, etc., etc. Es un viaje es un coaching, como decíamos, ¿no? Que se suele llamar espiritual. Alguien por aquí ha hablado de que está haciendo coaching espiritual ¿no? O tal. Pues es probable que no haya cosas que compartamos. Eso, bueno, nos ha merecido reconocimientos como Vicky Brook, ¿no? Que nos ha reconocido que estas bases, ¿no? Es muy atípico que un coaching deba de 5 bases, de las grandes bases del coaching, ¿no? Que sean 5, y bueno, como un coaching de profundidad, etcétera, etcétera, y pionero, ¿no? Porque llevamos muchos años, o pues eso, ¿no? El reconocimiento del Consejo General de Psicología de España, que nos reconoce, pues eso, ¿no? Como uno de los referentes de aportación de la psicología al coaching, especialmente en la transpersonal, o un gran referente en el mundo de las organizaciones y del desarrollo organizacional, como es Itamar Rogowski, que ¿no? cree que somos, pues eso, ¿no? Un coaching de verdad, donde abordamos lo esencial de forma valiente y clara y bla, bla, bla. Bueno, distintas cositas, ¿no? Porque a veces se utilizan palabras, como él dice, que él le pone la etiqueta de cooptación. Se utiliza la palabra, pero debajo no hay nada, no hay modelo, no hay trabajo, sino que se queda en la etiqueta porque, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que el mundo del marketing tira fuerte y hoy pues hay algunos coaches, ¿no? Que utilizan palabras, pero no sabemos a veces lo que hay detrás. No es el caso de los de aquí, porque vaya currículums tenemos todos, pero a veces pasa. Y bueno, al final es un camino de retorno a la esencia, de amor a uno mismo, a la vida, sin miedo, de agradecimiento, de humildad, de confianza, un camino hacia la autenticidad, hacia la totalidad y hacia el despertar. Eso es en lo que trabajamos, teniendo en cuenta que es un punto de partida, un punto de llegada donde todos estamos y que todos somos aprendices de sabio, como dice Mario Sabán, que es un gran cabalista, colaborador nuestro. Pero no os creéis nada, experimentadlo, ¿sí? Y ahí tenéis los datos, que también seguro que hemos compartido en el foro o lo que sea. Y a partir de ahí, pues no sé si estoy en tiempo o no. Gerardo, ¿cómo voy? ¿Hay tiempo para que pregunten algo? ¿No? ¿Cómo queréis hacer? Sé que he corrido muchísimo, pero mi idea era daros una pequeña pincelada para que tengáis la idea y luego ya cada uno explorar si le apetece. ¿No? Cris, ya el trabajo de coaching ontológico es profundo. Entonces, tenemos tiempo, Cris. Puedes tomarte el tiempo que consideras. Perdón, adelante. Vale, gracias. Sí, a veces en coaching ontológico me comentáis, antes de saber lo que es el coaching esencial, me decís, bueno, pero ya vamos al ser. Luego en la experiencia realmente, ¿no? Cuando superviso, ¿no? Hago supervisión de coaches ontológicos, etcétera, la verdad es que estamos un poquito más allá. Es como otra vuelta más de espiral a la cosa, efectivamente. Cris, Jaime Vieira, ¿te puedo hacer una pregunta? Y tanto que sí. ¿Cómo has manejado? En ocasiones toco estos temas, no a la profundidad definitivamente que tú tocas, pero yo creo que varios de nosotros tratamos de llevar a la persona a la espiritualidad, a no empujarla, pero sí hacerle ver que existe y que encuentren en ella un refugio. Veo que aquí cuando hablamos del eneagrama, con estos temas tan profundos y con lo que tú ves en el coaching esencial, vas mucho a la esencia, vas mucho a la naturaleza del ser. ¿Cómo haces y cómo logras o cómo recomiendas? Nosotros muchos vivimos el ambiente que tú mencionaste, el ejecutivo, en donde el resultado, el logro, en donde hay que tener un objetivo,
en donde lo logramos, pero a veces se pierde o pareciera como algo demasiado, pues, tan profundo que a veces puede ser no interesante. ¿Cómo recomiendas o cómo has vivido tú eso para que el mensaje llegue a estas personas que a veces podríamos llamarle un poco, pues, escépticas a estos temas? Claro, yo creo que el escepticismo, entre comillas, no es un problema, porque diríamos no hay nada a lo que ser escéptico, porque no estamos hablando de espiritualidad en términos religiosos o místicos, o místicos sí, pero quiero decir que no hace falta, o sea, aquí hablamos ahora entre colegas y utilizamos palabras técnicas, ¿no? Pero al cliente se le puede hablar desde cualquier otro sitio. Lo importante es que estamos hablando de un espacio donde no hay confusión, no hay enredo, donde uno se acepta y acepta, donde uno se desapega de cosas que le están haciendo ruido. Y eso pasa por trascender espacios que a uno le bloquean, que a uno le limitan. Entonces, todo esto es algo que se puede entender, no hay que comprar nada especial, ¿no? Otra cosa distinta es que la persona quiera entrar ahí, quiera entrar a trabajarse de verdad. Es decir, que no sea más competencial, de maquillaje, de más de lo mismo, donde yo lo que quiero al final es conseguir el mismo resultado. Es decir, no hay cambio en realidad, es un cambio para no cambiar. Claro, nosotros ya no entramos ahí, no es nuestro cliente. No nos interesa jugar este juego, porque entendemos que no lleva a ningún sitio, porque fijaos las primeras transparencias que he puesto. Nuestro foco de trabajo es generar transformación. Entonces, nuestro posicionamiento es tan claro también que el que no quiere transformarse no le interesamos, ni nosotros podemos hacer nada por él, entre comillas, ¿no? Otra cosa es que algo se intuye, que hay una inquietud y que, bueno, y que puedas llevar al coaching, obviamente, a su siguiente paso de proceso, sin forzar nada, ¿no? Y donde el otro día tenía una chica, por ejemplo, una ejecutiva, que quería abordar con esto del COVID, etcétera, ¿no? Bueno, pues temas, se había dado cuenta de que el tipo de trabajo que hace no es un trabajo que le llene, que la realiza, que había estado en ese trabajo porque le estaba facilitando como un escape y ahora al tener que estar en casa se había dado cuenta de que no podía volver a lo de antes, ¿no? Y quería trabajar el cómo, ¿no? Hablar con la organización, reconfigurar su espacio, todo lo que tú quieras, muy bien. Entonces, ahí podían salir temas de muchas cosas, ¿no? Y muchas propuestas, y mucha creatividad y muchas posibilidades, estupendo. Pero también apareció otra cosa, y es que en el fondo ella no quería seguir trabajando en todo esto. Y ya llevaba tiempo formándose en otras cosas, pero no se atrevía a dar el salto. Con lo cual, por más que hablara con la organización y decidiera pasar más al teletrabajo y todo lo que queramos, era un alargar lo que ella realmente quería y que no se atrevía a afrontar. Y cuando se empezó a desvelar un poco eso, empezó a llorar. Entonces, ahí hay algo gordo, ¿no? Bien, la cuestión es, ella no quiso entrar ahí, ¿no? La metáfora al final fue, mira, en lo cotidiano tú tienes herramientas para trabajar, pero parece que llevas una piedra en el zapato. Entonces, te puedes poner 3 calcetines y obviar que llevas la piedra en el zapato. O puedes andar por prados mulliditos, ¿no? Y esponjosos, pero tú sabes que llevas la piedra en el zapato. Y hasta que no hagas algo con esa piedra, cada vez que te toque algo, te va a molestar, te va a doler. Entonces, tú verás qué quieres hacer con eso. Cuando sea el momento, cuando tú decidas que quieres abordar la piedra en el zapato, lo harás, porque se puede hacer. ¿Quieres hacerlo? Bueno, se lo quedó pensando y al cabo de unas horas me dijo, sí, definitivamente quiero entrar ahí, ¿no? ¿Qué es la piedra en el zapato? Pues es la herida, ¿eh? Es eso que muchas veces uno arrastra y que le da miedo entrar y que cuando ve que es un espacio donde se pueda entrar de forma amorosa, caray, por fin, ¿eh? Por fin uno se atreve a hacer un cambio en su vida, uno se atreve a no sé qué, uno se atreve a no sé cuántos, pero no desde un cambio de primero o segundo orden, sino desde un cambio sostenible que va hacia la plenitud del ser,
que va hacia realmente conectar con mi potencial, porque no hay miedo ahí, aflojamos el miedo, ¿no? Bueno, esto dicho así rápido, ¿no? Para que veáis que, bueno, que obviamente se entra en la medida en que se puede entrar y en el lenguaje en que se pueda entrar y con quien quiera entrar, ¿eh? Cada uno se va a quedar donde pueda. Dicho por ti, a más sombra, más luz. ¿Cómo es eso? Dicho por ti, a más sombra, más luz. A más sombra, más luz. Sí, es decir, al final la sombra es lo que el ego no acepta, es lo que rechazamos de nosotros mismos. Más grande es el ego, más grande es la sombra, peor nos va. Y la cuestión es cómo podemos desempoderar al ego. En su lugar ponemos al yo consciente, ¿sí? El director de orquesta, la sabiduría interior, le podéis llamar como queráis, de forma que es él el que dirige al ser las decisiones que toma desde la libertad para ser, es decir, desde poder leer mejor las partituras y utilizar todos los instrumentos. Cuando el ego está en el poder, es como está siempre, si no hacemos algo, es él el que quiere leer las partituras y tocar con los instrumentos que a él le parece que está bien que suenen y no acepta otros instrumentos de la propia orquesta, ¿no? De mi propia orquesta o en términos organizacionales, ¿no? Lo mismo. Y entonces, claro, las partituras empiezan a sonar fatal y tenemos problemas en la vida. Esa sería la mirada. Por lo tanto, sería abrazar la sombra, en términos junguianos. Y para trabajar la polaridad, trabajamos, por ejemplo, con la ley de 3 de Enneagrama Sufí, bueno, con distintas cosas, ¿no? Que nos ayudan a poder facilitar este trabajo, ¿no? Con el coaching. Muchas gracias. Muy bien. Pues, encantado. Cualquier cosa ya sabéis por dónde andamos. Muchísimas gracias.